Un programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. Táchira es noticia con Augusto Medina. Hola, bienvenidos a Táchira es noticia. Hoy miércoles 14 de febrero, nada más y nada menos, Día del Amor y la Amistad. Hay que felicitar a todos nuestros televidentes, todos son amigos. El amor y la amistad es lo más importante en la vida. Y miércoles de ceniza y Día del Amor y la Amistad, 14. Mañana es el otro día más importante también, Día de Santa Quincena. Pero vamos a celebrar entonces el Día del Amor y la Amistad con información, con mucho material que hay a esta hora. Revisamos inmediatamente toda la información que está a esta hora generándose en los portales a nivel nacional. Por ejemplo, hoy se habla de la explosión en una subestación Santa Ana, Santa Teresa 3, que provocó un apagón grandísimo en la Gran Caracas. Ahí están las llamas y cómo quedó la situación. Dice que el servicio eléctrico estuvo suspendido durante más de 3 horas y estuvieron afectados varios sectores de Caracas, Miranda y Vargas. La Gran Caracas estuvo afectada por esta situación. Vamos a revisar esta información que me parece sumamente importante. Requisitos de la Embajada venezolana en Chile para registro electoral de las presidenciales. Esto es importante. La gente va a poder votar en las presidenciales. Revisamos la información. Dice que a partir de este 14 y hasta el 20 de febrero, la Embajada de Venezuela en Chile tramitará el proceso de registro electoral para los venezolanos residenciados en ese país que deseen participar en las elecciones presidenciales pautadas para el 22 de abril. A través de su cuenta en Twitter, el cuerpo diplomático informó que las personas serán atendidas por un número de cédulas. Sin embargo, por el día de hoy, todos serán recibidos. A partir de mañana 15 de febrero, atención, podrán asistir los terminales en 0 y 1, el viernes el 2 y el 3, el sábado el 4 y el 5, el lunes el 6 y el 7 y el martes el 8 y el 9, en horario comprendido de 9 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Así que si usted tiene un familiar en Chile, le puede decir que ya puede estar en el portal de la web de la embajada. Los interesados deberán descargar una planilla que debe ser debidamente llenada por el solicitante. Además, es obligatorio consignar el original y la copia de la cédula de identidad venezolana vigente o vencida, original y copia por ambas caras del documento que acredite la residencia legal permanente en Chile y la cédula de extranjería e inmigración chilena. Es decir, que ya se puede entonces votar en las elecciones presidenciales, por lo menos en los que están en Chile. ¿Qué dice el señor Juan Manuel Santos? Está muy activo el señor Juan Manuel Santos. Dice que Venezuela es el ejemplo más patético de corrupción en América Latina. ¿Por qué dice eso el señor Santos? Vamos a revisar esta información. Está en el portal de Globovisión y dice que el presidente colombiano Juan Manuel Santos calificó este martes a Venezuela como el ejemplo más patético de corrupción en América Latina. En el foro 20 años de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Perspectivas Latinoamericanas, el mandatario colombiano dijo estar de acuerdo con el libertador Simón Bolívar, quien manifestó que una de las principales causas de los desastres que se veía envuelta la República era la escandalosa diplomacia o dilapación de fondos públicos. En ese sentido, Santos dijo, está entre comillas, el ejemplo más patético, vaya ironía, está en nuestro vecindario. Habría que preguntarse qué haría el libertador con los actuales gobernantes de la patria que lo vio nacer al ver tan escandalosa dilapidación de los fondos públicos. Venezuela, prosiguió el jefe de Estado colombiano, pasó de ser el país más rico de América Latina, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, a ser ahora el más pobre, como resultado de la corrupción y el mal gobierno. Juan Manuel Santos está haciendo
duro, sacó un látigo ahí contra Venezuela. Dice que en contraste precisó que Colombia, la patria que vio morir a Bolívar, tiene un gobierno comprometido a fondo con la lucha anticorrupción. Terrible, señor Juan Manuel Santos. Bueno, hoy corrió como pólvora esta información de que el señor Julio Borges se había ido del país, que había pedido asilo. Ya está declarando, ya salió en las redes sociales aclarando esto. Julio Borges dice: no he pedido ni pediré asilo en ningún país. Vamos a revisar esta información, repito, porque en horas de la mañana y anoche también, con lo del carnaval, mucha gente se puso la careta y estaban hablando más de la cuenta. El diputado de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación opositora en el diálogo, Julio Borges, aseguró mediante una carta que no ha pedido asilo político. No he pedido ni pediré asilo en ningún país, ratificó. En ese sentido, informó que realizará una gira internacional para buscar apoyo y lograr condiciones para unas elecciones presidenciales justas en el marco de la Constitución. En la carta, pues, aparece una carta donde el señor Julio Borges dice: mi carta al país en procura de la unidad, y la firma Julio Borges. Bueno, pero esta mañana le dieron durísimo por las redes sociales cuando la gente se enteró de que supuestamente había pedido asilo político. Ya lo ha negado, dice que no es así. Comparto, dice, no pediré asilo en ningún país, haré una gira muy importante para buscar apoyo y lograr las condiciones para unas elecciones presidenciales justas en el marco de la Constitución. Lo que ha dicho el señor Julio Borges, repito, porque esta mañana cuando se conoció la información, bueno, empezaron a darle palo al señor Julio Borges. Bueno, hay más información, vamos a seguir revisando estas informaciones que aparecen hoy en los portales. Ilenia Medina dice que no le conviene la verdad de Venezuela en la Cumbre de las Américas. Recuerde que en la Cumbre de las Américas hay un grupo que dice que no aceptan que el presidente de la República, Nicolás Maduro, asista a esta cumbre. Bueno, la secretaria general de la organización del partido Patria para Todos, Ilenia Medina, aseguró este miércoles que el presidente peruano, el señor Pedro Pablo, se dio cuenta de que no le conviene la presencia del mandatario venezolano Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas porque puede decir su verdad, la de Venezuela. Durante una entrevista esta mañana, la señora Medina indicó que no solamente se le está negando la invitación al encuentro político regional al presidente de Venezuela, sino a toda la delegación venezolana. Bueno. Además resaltó que a ellos no les gusta, le temen a la verdad, porque lo que correspondía es que el presidente estuviera y debatiera la situación de Venezuela y de la región como corresponde. Por otro lado, señaló que luchamos por el derecho a tener país y por el derecho a emigrar, el tiempo que indicó que por acciones internacionales el dirigente político del Partido Primero Justicia, Julio Borges, han asesinado a venezolanos en el exterior. Terrible también esa información que está dando la señora Ilenia Medina. Bueno, seguimos revisando informaciones. La oposición debe retomar movilización para exigir condiciones claras en presidenciales. ¿Quién lo dijo? Facilito, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, manifestó este miércoles que la dirigencia opositora del país debe retomar un proceso de movilización para exigir condiciones claras en los próximos comicios presidenciales. Para poder lograr, debemos iniciar un proceso de movilización, de protesta, de exigencia en el marco de la Constitución. Tenemos que unir todos estos elementos. La comunidad internacional que antes le hacía la cama a Hugo Chávez es ahora lo que es gracias a todo esto. Resaltó que es necesario incluir a todos los venezolanos, incluso al chavismo disidente por el gran descontento que los embarga. Durante esta mañana, en una entrevista, dijo que el reto es recuperar a Venezuela. Fue lo que dijo el señor diputado Juan Guaidó. Dijo
que el reto es recuperar a Venezuela siempre y cuando cambiemos este gobierno. Hay que construir un escenario para el cambio. Sin embargo, destacó que es normal que estemos en un proceso de desconfianza política para las próximas elecciones presidenciales. Más o menos ese es un resumen de las informaciones nacionales que a esta hora se están publicando, destacando. En materia regional, una ola de frío que está azotando a el estado Táchira. Dicen que bueno, el frío ha sido intenso durante el lunes y martes de carnaval. Cayó una leve llovizna, pero bastante frío que está azotando a toda la región andina. Está llegando incluso hasta Barinas la ola de frío. Vamos a ver si mañana tenemos contacto con Antonio para que nos informe sobre este factor climático que está azotando al estado Táchira. En otra información regional de interés general, tiene que ver con el anuncio que hizo en el día de ayer, martes de carnaval, 10 de la mañana, rueda de prensa, el señor Gustavo Delgado, alcalde del municipio de San Cristóbal, informó que mediante decreto 004 determinó que el pasaje urbano en el municipio de San Cristóbal es de 2.500 bolívares. 2.500 bolívares, dijo Gustavo Delgado, que había aprobado la alcaldía para los transportistas. Además, dijo que este 2.500 bolívares es de lunes a viernes y ratificó que sábado, domingo y día feriado el pasaje en San Cristóbal va a costar 3.000 bolívares. Pero también dijo una información interesante, dijo que las personas de la tercera edad y los discapacitados quedan exonerados de pagar dicho aumento en el pasaje, exonerado, gratiniano. Así que allí está la situación. Además de eso, dijo que los estudiantes ya se habían puesto de acuerdo con el sindicato para pagar el 40% del precio del pasaje. Pero, atención, ahí está el pero. Casi siempre viene el pero después, de último. El sindicato, hablamos con el señor Víctor Velasco en horas de la tarde del día de ayer y nos indicó, no señor, el señor Gustavo Delgado no nos llamó a nosotros para consultarnos ese aumento. Dijo que en ningún momento se reunió para decirle a ellos, a concertar el aumento. Simple y llanamente lo tomó, como dijo Gustavo, él consultó a vecinos, consultó a estudiantes, consultó a las comunidades y llegaron a un acuerdo de un aumento razonable, 2.500, porque el sindicato estaba pidiendo 5.000 bolívares. Lo cierto del caso es que el señor Víctor Velasco en horas de la tarde de ayer dijo que hoy se van a reunir en asamblea en la casa sindical y les va a llevar el 004, el decreto del alcalde, donde ya les dijo que en San Cristóbal van a cobrar solamente 2.500 bolívares de lunes a viernes, 3.000 sábado, domingo y día feriado. Vamos a ver qué sale de esta consulta que está haciendo el comité directivo del sindicato de transporte en el estado Táchira en esta asamblea. Dijo Víctor Velasco, si la mayoría dice que no, pues no va y el paro se mantiene. El paro en San Cristóbal de transporte se mantiene porque ha dicho Víctor Velasco que no están de acuerdo y que Gustavo Delgado jamás los convocó para hacer en consenso dicho aumento. Vamos a revisar entonces qué sucede, porque este paro técnico que ha venido desde hace bastante tiempo, estamos en paro con el transporte de pasajeros, el transporte público en San Cristóbal, se mantiene oficialmente hasta tanto la asamblea que se está llevando a cabo en la casa sindical no tome una decisión. Paro de transporte en el estado Táchira, en San Cristóbal. Mejor porque no comparten el aumento, no quieren el aumento que les ha dado Gustavo Delgado de 2.500 lunes a viernes y 3.000 sábado, domingo y día feriado. Una pausa, ya regresamos con más noticias aquí en Táchira es Noticia. Ya regresamos. Táchira es Noticia con Augusto Medina. Táchira es Noticia con Augusto Medina.
Bueno, Táchira es noticia. Hemos hecho un repaso de toda la información nacional. Ya está con nosotros el doctor César Alejandro Pérez Viva, ex gobernador del estado Táchira, dirigente nacional del Partido Social Cristiano Copey. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, don Augusto. Un placer compartir con usted esta mañana y saludar a toda la teleaudiencia que a esta hora sigue la señal de este prestigioso y conocido programa de orientación y opinión pública. Si le pregunto cómo están las actividades, cómo están las cosas, ¿qué diría usted? Que están cada día más complejas, que están cada día más difíciles para nuestro pueblo, para toda la sociedad. Vivimos uno de los momentos más dramáticos de la historia del último siglo venezolano, en un siglo de historia. Venezuela, que es muchísimo tiempo. Venezuela no había experimentado una crisis política, económica, espiritual, social, de las magnitudes que estamos viviendo. Y lo más grave de todo es que quienes detentan el poder pretenden seguir negando esa realidad, pretenden seguir evadiendo su responsabilidad y lanzándole a terceros la culpa de todo el desastre en el que estamos inmersos. De modo que nosotros estamos en el deber de mantener firmes nuestras convicciones, nuestros principios, de mantener también viva la esperanza de que podemos salir de esta tragedia y seremos capaces de reconstruir al país, no solo en lo material, sino en lo espiritual, que es uno de los temas que está afectando más en este momento al pueblo venezolano. ¿Usted ha ido al puente internacional Simón Bolívar en los últimos días? En estos 3 días últimos no, pero estoy siguiendo muy de cerca lo que está pasando. Mi último viaje a la frontera fue en el mes de enero, cuando tuve la oportunidad de visitar San Antonio y pasar hasta el punto de la parada en territorio colombiano. ¿Ese fenómeno cómo lo califica? Bueno, es una de las migraciones más fuertes que se están dando en el mundo en este momento. Ya el número de personas que se han desplazado hacia Colombia supera las migraciones que produjo la guerra de Siria hacia el Mediterráneo, lo cual demuestra la magnitud de la bomba social que ha estallado en Venezuela. En este momento pues hay una conmoción en toda América Latina y en toda la opinión pública mundial, como consecuencia de esta migración tan brutal, tan masiva, tan diversa que está ocurriendo en el territorio nacional, porque los efectos de la política económica del socialismo del siglo XXI son más letales que una bomba, porque a veces las bombas llegan y hacen un daño focalizado, donde caen, pero es que la política económica del estatismo, el latrocinio, la rapecería que se ha apoderado de la élite militar y política del socialismo del siglo XXI ha sido de tal magnitud que está demoliendo todas las estructuras sociales y económicas. Aquí no hay sector que no esté afectado. Y donde usted meta la lupa, ahí va a encontrar el efecto de una política disolvente, nociva, tóxica, que ha impulsado el chavismo, el madurismo, en contra del pueblo venezolano. Sí, jóvenes, ¿no? Por lo general uno ve obviamente que la estampida muy importante de jóvenes es básicamente, digamos, el componente más importante, pero detrás de jóvenes se están yendo muchos padres también, muchos abuelos, que están abandonando porque ya los hijos se les han ido y ellos se van detrás. Y se los llevan. Y conozco muchos casos de personas, digamos, buscando medicina de las generaciones que se van buscando salud, buscando tratamientos. Aquí no hay medicamentos elementales, los hospitales están todos absolutamente colapsados, sin insumos, sin medicina y sin personal. No tiene usted sino que ir al Hospital Central de acá de San Cristóbal y hacer una evaluación de cuántos médicos se han ido. El martes pasado, perdón, estaba yo tomando un vuelo desde el aeropuerto de La Fría a Maiquetía y en ese avión iban 3 jóvenes médicos tachirenses, de La Grita los 3, amigos de mi familia, amigos de sus padres, amigos míos. Los 3 se iban, un anestesiólogo, un neurocirujano y un internista con un promedio de 30 años de edad. Los muchachos estaban yendo a Chile a trabajar porque aquí el salario que les paga el Ministerio de Sanidad, el gobierno nacional, el gobierno de Venezuela, no les alcanza ya ni para comer, mucho menos para acceder a bienes que son fundamentales en una profesión como la de médico. Usted necesita estar actualizado, usted necesita tener instrumental, usted necesita tener acceso
inclusive hasta el internet para poder investigar, pero ya el internet también es tan precario que ni siquiera ese tipo de recursos se pueden, de ese tipo de recursos se pueden disponer. Médicos, jóvenes, estoy hablando de 3 médicos que yo conozco, cuyas familias conozco, que los vi partir, los despedí yo en el aeropuerto de Maiquetía el martes de la semana pasada. O sea, esto es un testimonio, así como le puedo dar mucho, hay enfermeros, camareros, aquí se está yendo todo el que puede hacer. Tengo una familia amiga, se le fue un muchacho de 21 años, llegó a Chile, está trabajando en una finca de recolector de aguacates. O sea, los muchachos están yendo a hacer lo que sea. Tengo otro caso muy cercano de un joven amigo, también en Santiago de Chile, limpiando baños, lavando platos en un restaurante. ¿Por qué? Porque ganan, escuchen, con lo que ganan en un mes se pueden comprar un teléfono. Aquí van trabajando un año en cualquier oficio y no pueden ni siquiera comer, porque ha sido tan nefasta la política monetaria de Maduro. Mano de obra calificada. Obviamente estamos hablando de mano de obra y mano de obra rasa, sin ningún tipo de experiencia, que van a hacer el oficio que les pongan. Y también muchos profesionales que lamentablemente no pueden ejercer su profesión ni aquí ni al país donde llegan y han tenido que ocuparse en otro tipo de oficios. Lo que salga. En lo que salga, así se dice. Y esto se debe, pues, en primer lugar, a que se ha destruido totalmente la economía y no pueden venir con el cuento de que es que el imperio los ha impedido, porque ellos tienen, por ejemplo, la industria más importante de este país, ¿cuál es? Petróleo de Venezuela. Sí. Petróleo de Venezuela la destruyeron, la quebraron. Este mes se produjo la producción más baja en 45 años de historia petrolera. 1.600.000 barriles de petróleo, acaba de informar la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fue lo que logró sacar Venezuela. Después que nosotros producíamos fácil 3, 4 millones de barriles, Hugo Chávez se llenaba la boca diciendo que íbamos a llegar a 5 millones de barriles. ¿Y qué hicieron? Destruyeron, politizaron la industria, la convirtieron en un método, desde vender comida, hacer casas, PDVSA agrícola, y abandonaron la función más importante, que era la extracción, la refinación y la comercialización del petróleo. Bueno, PDVSA está totalmente quebrada, y está tan quebrada, no solo porque la politizaron, sino porque la quebraron y la expoliaron. La élite socialista del Partido Socialista de Venezuela se robó a PDVSA, y tal es así que el propio gobierno ha tenido que meter preso ya a los principales gerentes que han tenido en los últimos 8 años, en los últimos 10 años de PDVSA. Bueno, ya el último es Rafael Ramírez. El caso de Rafael Ramírez. Pero Rafael Ramírez hasta ahora es que lo están. Yo, como diputado en el 2000, denuncié a Rafael Ramírez. Lo denuncié por peculado de uso, con hechos evidentes. Y Tarek William Sack, actual fiscal acusador de Rafael Ramírez, era diputado, y él no apoyó la moción que yo planteé en el año 2003 de investigar a Rafael Ramírez por el delito de peculado de uso que estaba cometiendo a la luz de todo el mundo. Esos fueron unos eventos políticos en los cuales Rafael Ramírez, con los aviones de PDVSA, con los Pullman de PDVSA, llenaba el centro de Caracas de trabajadores petroleros vestidos de rojo, diciendo que era la PDVSA roja rojita, para agredir a la oposición y para hacer propaganda política respecto a una supuesta política petrolera nueva que venía impulsando el chavismo, que nos iba a sacar de la pobreza. ¿Y a qué nos trajo esa política petrolera? Las famosas colitas de PDVSA. Las colitas de PDVSA son, mire, ni siquiera podemos hablar que un pañito de agua tibia al lado del desastre que ha cometido. ¿Pero dónde está residenciado Rafael Ramírez? En Nueva York. Vive en Nueva York y su familia vive por fuera. Como toda esa élite, todos los hijos de esa élite están viviendo fuera, toda esa familia. Los que estamos aquí son los ciudadanos que estamos enfrentando este problema. Pero no hay ninguna duda que Rafael Ramírez y que Diego Salazar, su primo, y que toda la directiva de PDVSA. Pero le voy a poner el caso más reciente, de un personaje que estuvo aquí en el Táchira. ¿Cuál es? Que es Mervis, el Zuliano. El Zuliano. Que lo denunció Villalobos. Mervis Villalobos. Fue presidente de CADAFE, vicepresidente de Uribante Caparo aquí en el Táchira. Luis Tascón, que en paz descanse, diputado del Partido Socialista, lo denunció por haberse robado 50 millones de dólares. ¿Y qué pasó? No quisieron investigarlo. Todo ese grupo, Tarek William Sack, Nicolás Maduro, Silvia Flores, eran diputados en el Parlamento del 2000 al 2005 y no investigaron, no permitieron que se abriera una investigación para determinar, ¿verdad?, esa denuncia que Tascón hizo. ¿Y qué ocurrió ahora? Que el señor Mervis Villalobos aparece junto a un grupo de militares y políticos del PCV con cuentas
que superan cada uno 50 millones de euros en la banca de Andorra. Y cuando España interviene en la banca de Andorra y los agarra presos, porque estaban allá en España, para que expliquen el origen de los fondos, entonces ahora Estados Unidos los está pidiendo una extradición y acaba la semana pasada España de ordenar su envío a los Estados Unidos. Dijo que sí lo iba a entregar. Y lo va a entregar. Entonces esto demuestra a la luz que el resultado de esta tragedia no es ningún imperio, no es ninguna oligarquía, no es la derecha, todo ese discurso vacío, rayado al que estamos acostumbrados a oír todos los días. No, es el modelo socialista, es el tipo de gobierno que se instaura con el autoritarismo, donde la impunidad es la regla, donde al tener todo el poder nadie controla la gestión pública y entonces se les hace muy fácil robar porque se sienten dueños del país. Y eso es lo que ha ocurrido lamentablemente con la destrucción de la economía nacional, y eso lo está pagando el pueblo de Venezuela hoy con hambre, con pobreza, con muerte, con desnutrición. Ese es el resultado de Nicolás Maduro como presidente de la República en estos 6 años de poder. Vamos a hacer una pausa y al regreso me va a decir cuál es la salida que tenemos aquí. Así es. Ya regresamos. Ya regresamos. Táchira es noticia con Augusto Medina. Táchira es noticia con Augusto Medina. Bueno, Táchira es noticia. Yo estoy recibiendo muchísimos mensajes, gracias a nuestros amigos televidentes por esa amable sintonía que tenemos a esta hora. La gente recordando que hoy es el Día del Amor y la Amistad, claro que sí. Exactamente, tenemos que hacer llegar un caluroso saludo a todos nuestros amigos, que en medio de esta crisis tan dura podamos seguir haciendo de la amistad un templo, y obviamente a nuestros amores. Porque cada uno de nosotros tiene en su alrededor todo un conglomerado de amor, las esposas, los hijos, las madres, todo eso es amor. Sí, todo eso es amor. Y los amigos sinceros, las amistades sinceras. Así es. Doctor César Alejandro Pérez Villa, ¿cuál es la salida? La solución, en primer lugar, es la unidad nacional. En segundo lugar, es el cambio político. La salida de Nicolás Maduro y de toda la camarilla roja del gobierno. Y nosotros queremos, los demócratas, que la salida de Maduro y de todo el entorno que lo rodea y que ha destruido la nación se haga a través de un proceso electoral limpio, democrático, con elecciones libres, tal y como lo ordena el artículo 63 de la Constitución de Venezuela. En ese sentido, yo vengo planteando desde el año pasado la necesidad de que la sociedad democrática se rearticule, se vuelva a encontrar, porque para nadie es un secreto que desde el mismo 6 de enero del año 2016, cuando se instaló la actual Asamblea Nacional, luego de una victoria clamorosa de la oposición política venezolana, empezó un proceso disolvente, empezó un proceso de pugnas y de competencia en el seno de la oposición que le ha hecho perder de alguna manera la certeza del rumbo a transitar con motivo del proceso político nacional. La sociedad democrática necesita volverse a encontrar. He dicho que es necesario un punto de encuentro, casi que una mesa de diálogo a lo interno de la oposición venezolana, para que podamos definir claramente un proceso de transición política que el país necesita en los próximos meses para poder producir el cambio y para poder iniciar la recuperación económica y social del país. Y en ese sentido he dicho que nosotros, los dirigentes de los partidos políticos venezolanos, los líderes políticos que hemos sido de alguna manera referentes porque hemos recibido el favor popular a través del voto cuando hemos sido elegidos parlamentarios, gobernadores, en el caso de quien le habla, que no somos tampoco muchos en el país, ¿verdad? Elegidos, digamos, en los últimos procesos políticos venezolanos, que nosotros difiramos hacia el futuro cualquier aspiración legítima o no tan legítima que pueda existir para conducir los asuntos públicos de la nación, y nos pongamos a la orden de un proceso unitario que permita seleccionar un prohombre de la sociedad venezolana que esté en capacidad de garantizar esa unión de la sociedad. Yo creo que la unidad del país es fundamental en este momento para poder exigirle al gobierno la convocatoria al proceso electoral democrático.
y sobre todo lo tenemos que hacer hoy cuando la comunidad internacional está cerrando filas en torno a una solución democrática para Venezuela. Lo que pasó anoche en la ciudad de Lima, con el comunicado que ha presentado los cancilleres del llamado Grupo de Lima, es un llamado muy serio a la dictadura de Maduro para que convoque verdaderas elecciones libres y transparentes y no un plebiscito como el que ha acordado convocar de manera unilateral. La historia de Venezuela tiene muchos ejemplos, y de América Latina, de las consecuencias que tiene este tipo de plebiscitos donde la dictadura o el autócrata compite consigo mismo y al espejo. Todos han terminado en un fracaso, en una derrota. Recordemos en Venezuela lo ocurrido el 15 de diciembre de 1957, cuando Marcos Pérez Jiménez convocó un plebiscito para prolongar 5 años más su mandato. Menos de un mes o después de un mes estaba fuera del poder. Sí, y eso ocurrió también con la forma como Fujimori se robó el proceso electoral en Perú. Eso ocurrió inclusive con la salida del propio Pinochet, que pensó que el plebiscito lo iba a mantener y se llevó la sorpresa de la derrota. Nosotros aquí en Venezuela queremos ir a un proceso electoral. Y esto tiene que ser un proceso electoral donde se cumplan los extremos del artículo 63 de la Constitución. ¿Cómo es transparente entonces el proceso? En primer lugar, tienen que ser elecciones libres. Y elecciones libres supone la capacidad que tiene la otra parte de concertar, la capacidad que tiene de supervisar y de articular, montar el proceso electoral. Si el proceso electoral lo monta solo el gobierno, ya usted tiene sospechas. Y todo el mundo sabe en Venezuela que el Consejo Nacional Electoral está controlado de manera férrea por el Partido Socialista y por la gente de Nicolás Maduro. Son 4 rectores allí, 4 señoras que ejercen la rectoría de ese instituto, que está total y completamente al servicio de la dictadura, y lo demuestra el hecho de que una vez que la oposición no estuvo de acuerdo con los términos en los cuales el gobierno pretendía que se firmara un proyecto de acuerdo en República Dominicana, pocas horas después, inmediatamente, la presidenta del CNE convocó unas elecciones, lo cual demuestra que ella está allí esperando la instrucción que le den de Miraflores. ¿El diálogo ese fracasó entonces? El diálogo fracasó porque el gobierno no quería diálogo, no quería acuerdo. El gobierno lo que quería era una capitulación de la oposición, y yo tengo que hacerle un reconocimiento al sector de dirigentes, al sector político que fue a Santo Domingo, que mantuvo con mucha firmeza la postura de impedir que el gobierno recibiera algún tipo de aval para realizar el plebiscito que tiene planteado uno de los puntos álgidos era el CNE. Es que el punto álgido es precisamente la convocatoria al proceso electoral, porque ciertamente allí es donde el gobierno pretendía entrampar a la oposición a firmar un acuerdo sin garantizar, por ejemplo, el voto de los venezolanos en el exterior. El gobierno pretende que 4 millones de venezolanos no voten porque no están en el territorio nacional, y eso va contra el principio de elección libre, porque no le está garantizando el derecho, le está poniendo trabas, y resulta que el Estado debe facilitar el ejercicio de los derechos, no obstruirlos, que es lo que hace la dictadura madurista. Y siempre se ha votado en el exterior. Sí, pero además ellos pusieron una condición adicional, y es que el venezolano que esté en el exterior debe estar legalmente en el país donde va a votar. Y resulta que con esta diáspora, con esta estampida humanitaria que existe, pues el 90% de los venezolanos residentes en el exterior no tienen una legalidad de acuerdo a las normas de cada país. Ahora, eso no quiere decir que Venezuela no le vaya a reconocer a ese ciudadano su derecho, porque lo que tiene que cumplir para el Estado venezolano, esa persona es su condición de ciudadano venezolano. Entonces, cuando le pones esas restricciones, usted está impidiendo el ejercicio del derecho. Pero además, aquí internamente, los tiempos que el CNE da y la forma como se convoca a los nuevos votantes, a los ciudadanos que necesitan actualizar su data en el registro electoral, es de tal manera nucleada, de tal manera montada para que el ciudadano no vaya. Por ejemplo, ¿cómo usted va a traer unos muchachos campesinos de una aldea como Santa Marta, en la parroquia Potosí, en el municipio de Levante, a reinscribirse en el registro electoral en San Cristóbal, si de allá hasta acá son 6 horas? ¿Cómo hace esa gente para venir? ¿Qué transporte puede traerlos? ¿Cuánto le cuesta a ese campesino venir hasta acá, comer, estarse un día al sol y al agua en la sede del Consejo Nacional Electoral? Pero eso repite en 24 estados. Estamos hablando de 500.000 venezolanos, nuevos electores.
o ciudadanos que han cambiado de domicilio, que no pueden acceder porque la burocracia está diseñada para impedirles ese derecho. Pero además, el uso abusivo de los medios del Estado, de los recursos del Estado para el ejercicio de la actividad política. Mientras que yo, como dirigente nacional del Partido Social Cristiano Copey, voy a hacer una gira al Estado Bolívar, por ejemplo. Tengo que tomar un vuelo de Caracas a Ciudad Bolívar, ya no hay vuelos. Entonces tengo que tomarlo de Caracas a Barcelona si consigo un cupo. Y si no, tengo que irme por tierra, llegar a un hotel, cancelar esos gastos con mis propios recursos. El señor Diosdado Cabello, que es el vicepresidente del Partido Socialista, llega en un avión de la Fuerza Aérea Venezolana al aeropuerto de Puerto Ordaz. Es recibido por un comandante militar en vehículos del Estado. Es llevado a instalaciones militares donde él hace un programa de televisión usando el canal del Estado venezolano, usando los recursos del Estado venezolano, y coloca como auditorio nada más y nada menos que a oficiales de la Fuerza Armada venezolana. Eso es un delito. Se llama peculado. Es un delito utilizar los recursos del Estado y la Fuerza Armada para el proselitismo electoral. ¿Quién le pone coto a ese ventajismo, a ese abuso, a ese atropello en que incurre? Y estoy poniendo solamente un caso de un personaje, pero eso se multiplica por mil. Doctor, el 22 de abril la oposición va a participar en el proceso. Si hay condiciones, si se cambian las reglas del juego, si se garantiza transparencia, nosotros queremos ir a unas elecciones. Ahora, si se va a mantener la actual situación, yo soy de la tesis que nosotros no podemos ir a legitimarle un proceso electoral. ¿Con este CNE? Con este o con el que venga, porque me pueden poner otro igual. El problema es, repito, garantías reales. Obviamente, para que esas garantías puedan ejecutarse, se requiere que en el CNE la oposición tenga una mayor influencia, una mayor capacidad de control. Pero con un CNE donde 4 señoras cumplen instrucciones al pie de la letra del señor Jorge Rodríguez, que es el Maquiavelo de esta política, el Rasputín de esta política, pues obviamente que no es posible conseguir una garantía de transparencia. De modo que la oposición quiere ir a elecciones. En estos días me lo comentaba un personaje de uno de los poderes del Estado, sí. Pero es que la oposición estaba de acuerdo con que se pudiera hacer la elección el 22 de abril. Pudiera llegarse a un acuerdo respecto a la fecha, pero es que el tema de la elección no solo es la fecha, son los procesos que van a llevarnos a la elección, es la capacidad que tenga la oposición para poder supervisar los programas de computación, para poder estar allí en el sitio donde se recibe la data, para poder tener influencia y tener capacidad de frenar cualquier desafuero que algún actor pueda cometer a la hora de cambiar un resultado electoral. O sea, son demasiados elementos. No se trata de que yo esté de acuerdo con una fecha, se trata de que yo pueda, como actor político, o nosotros podamos, como actores políticos de la oposición venezolana, acceder a los procesos previos al acto de votación. Seguro que alguien va a decir, bueno, pero usted ganó la gobernación con este CNE. Todavía el gobierno no había llegado a los niveles de deterioro del piso político y todavía no estaba tan en peligro la presidencia de la República, que es para ellos, como decir, la joya de la corona, sí. Y obviamente que no se habían atrevido a llegar a los niveles de fraude que tuvieron, por ejemplo, con Andrés Velázquez en el Estado Bolívar, cuando le robaron las elecciones. Entonces, el gobierno, a medida que ha ido recibiendo el repudio de su propia gente, y la inmensa mayoría del pueblo venezolano desea un cambio, ha venido también agudizando los mecanismos de fraude, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hicieron en las elecciones pasadas de gobernador, cambiar los centros de votación hacia lugares inhóspitos para las poblaciones respectivas, lo que hicieron con el famoso carrusel, ¿verdad?, mediante el cual se coacciona a los funcionarios públicos y a las personas que dependen de alguna dádiva del Estado para que vayan obligatoriamente a votar, forzándolos a presentarse a una mesa donde con el carnet de la patria se les chequea si votó o no votó por el partido de gobierno. Pero eso parece que Táchira es otra cosa. Perdóname, eso se llama... Aquí ganó la ideología. Eso se llama, pero ya voy para allá, eso se llama control social y eso va contra el principio de elecciones libres. En el Táchira somos una mayoría tan determinante que ni así el mecanismo de fraude funcionó. Pero recuerde que no todo el país se comporta electoralmente igual que el Estado Táchira. Ya regresamos, una pausa. Al regreso yo quiero que hablemos, doctor, cuál es el perfil que debe tener un candidato presidencial en la oposición. Ya volvemos. Ya regresamos. Táchira es noticia con Augusto Medina. Táchira es noticia.
con Augusto Medina. Bueno, con el doctor César Alejandro Pérez Vivas le estaba preguntando en el corte el perfil de un candidato presidencial de la oposición, ¿cuál sería? Bueno, la verdad es que lo más importante... Hay que tenerlo. No, por supuesto que debemos tener una opción y debemos pensar en un prohombre de la sociedad venezolana. Yo creo que lo más importante es que tenga capacidad de consensuar. El perfil más importante en este momento es el consenso, es la capacidad de entendimiento. No se trata de tener un líder carismático, ni que fotografíe muy bien, no se trata de conseguir al más sabio o al más elegante o la más bonita. Se trata de conseguir la persona, hombre o mujer, que construya el consenso, que sea capaz de unificar la diversidad de una sociedad que está ávida del cambio, que está obstinada de toda esta camarilla que nos ha destruido y que nos ha producido tanto dolor y tanto sufrimiento. ¿Y si al pueblo está venezolano? ese candidato? Hay muchos venezolanos con esa capacidad, claro que los hay. Oye, el hecho de que se nos hayan ido 4 millones de ciudadanos no quiere decir que este país de 35 millones de habitantes, 37 millones de habitantes, no tenga reservas, como ciertamente las hay. Aquí hay personas con autoridad moral, aquí hay personas con conocimiento del Estado, de la gestión pública, con capacidad de gerencia privada, con conocimiento de la sociología, de la geografía y de la historia del país para poder entender este momento político. Porque se trata fundamentalmente de una conducción de naturaleza política y de una capacidad de administrar el Estado de manera eficiente para poder recuperar la nación. ¿Copey va a proponer a alguien? Copey está a favor del consenso, podemos tener nombres, pero yo creo que la mejor manera como nosotros podemos contribuir es hablar con los demás actores políticos, ofrecer algunos nombres, no andar en campaña presentándolos, porque esta no es un momento en el cual las propuestas se hagan cara a la opinión pública de manera masiva, porque inmediatamente entonces se convierte en una campaña tradicional. Este es un momento que supone mucha reflexión, mucho diálogo, mucho entendimiento, y nosotros podemos contribuir más en la medida en que seamos factores pro acuerdo, pro consenso de la sociedad democrática venezolana. Por debajo se ve la propuesta a Lorenzo Mendoza, pero él no ha dicho nada. Hay muchas personas que han ofrecido el nombre de este distinguido compatriota, que se ha destacado por su esfuerzo empresarial y productivo. De modo que en el momento en que esto, digamos, tenga que asumirse, pues también hay que tomar en consideración esa idea, claro, esa propuesta, pero obviamente no puede ser ni la única, porque sería entonces un país dependiendo de un solo ser humano, un país que estaría condenado a fallecer, a morir, porque si esa persona no puede, no desea, o Dios no lo quiera, se va de este mundo, entonces el país se perdió, ¿verdad? No, hay que salirnos de la idea del mesianismo, de que hay una persona que es la que nos va a salvar. No, aquí nos vamos a salvar todos en la medida en que todos contribuyamos a construir un acuerdo, un consenso, un respeto entre los actores políticos y sociales de la nación venezolana, a los fines de que definamos claramente el parámetro, las tareas a desarrollar. Lo que vamos a hacer lo hagamos todos y lo hagamos de manera desprendida, patriótica, entendiendo que estamos en el momento más dramático de nuestra historia y que somos nosotros los venezolanos los que vamos a lograr salir de esta tragedia. Porque hay unos que piensan que van a venir a sacarnos de la tragedia. No, nosotros tenemos que ser capaces de producir esa solución y para eso necesitamos la ayuda no solo de los venezolanos, sino de toda América Latina, que en este momento está al lado de la democracia venezolana, que en este momento, como lo dijo ayer el Grupo de Lima, le está exigiendo a la dictadura de Maduro un cronograma electoral confiable, un proceso electoral libre. Hay hoy en día en el mundo una serie de parámetros, de lo que llaman los estándares internacionales, que definen cuando una elección es libre o no es libre. Claro. Si la elección la hace solo una parte, ya no es libre. Si la elección la hace solo el gobierno o solo la oposición, ya la elección no es libre. Tienen que estar las dos partes codirigiendo, co-gobernando el proceso electoral. El proceso electoral no es del gobierno, el proceso electoral es de la nación. Claro, y en la nación la integra el gobierno y los que estamos en la oposición. Nadie debe venir a intervenir en el país. Nosotros no queremos que haya intervenciones en Venezuela. La invasión no nosotros queremos que existan unas elecciones y nos parece muy positivo que la comunidad internacional esté
observando a la dictadura tal y como es, porque hace 8 años yo estuve, por ejemplo, en varios países y explicaba todos los elementos autoritarios y la gente como que no creía cuando yo explicaba el militarismo que Chávez estaba imponiendo a la sociedad venezolana, cuando uno explicaba, por ejemplo, la eliminación de la Constitución, de la facultad del Parlamento para autorizar los ascensos militares, y el único que manejaba la vida militar era el señor Chávez. Eso es un símbolo de autoritarismo, eso iba contra la idea originaria del libertador Simón Bolívar, y sin embargo la gente miraba con escepticismo aquello, y uno decía cómo se estaba coaptando a las instituciones, cómo se destruyó la autonomía del Banco Central de Venezuela, y poca gente le ponía atención a esta situación, sí. Pero hoy en día el mundo está diciendo ciertamente en Venezuela hay una dictadura. Como yo como gobernador del Táchira fui con Antonio Ledesma, con Pablo Pérez, con Fernando Salas, a la OEA, estando Insulza, la secretaria general, para denunciar cómo Chávez le quitó a los estados las competencias que la Constitución le daba en materia de vialidad, en materia de puertos, en materia de aeropuertos. Eso fue en el 2009. Sí. ¿Y qué nos dijo Insulza a nosotros? Yo estaba ahí. No, aquí no hay espacio para tratar eso. Es un problema que tienen que tratar ustedes en Venezuela. Pero es que el señor Chávez nos está quitando las atribuciones que la Constitución nos está dando. Sí, pero aquí no, mientras no haya un gobierno que proponga estudiar ese caso, yo como secretario general no lo puedo someter. Y mire lo que ha pasado desde aquel 2009, en que nosotros denunciamos la arbitrariedad de Hugo Chávez contra las regiones de Venezuela, a lo que ha pasado hoy cuando toda América Latina le está diciendo a Nicolás Maduro que debe someterse a una elección democrática. Fíjese que le estaba diciendo que Tarek William Saab, como fiscal general de la República, denunció que desde Colombia, Estados Unidos pudiera estar pensando bombardear a Venezuela. Yo lo que creo es que Tarek William Saab dio la lectura al revés. Aquí lo que hay es una invasión de venezolanos para Colombia, huyendo del gobierno que defiende Tarek William Saab. Lo que tenía que hacer Tarek William Saab es denunciar la violación de derechos humanos que su compañero de partido, Nicolás Maduro, está implementando con toda la casta política y militar. Lo que ha debido hacer Tarek William Saab es denunciar el asesinato de ese muchacho que mataron en el Junquito, que se alzó en armas y que estaba rendido y lo psiquiatrillaron. Eso es lo que tiene que hacer Tarek William Saab. Y no estar tratando de montar unas películas, porque en Colombia ponen unos controles que a todos nos desagradan, porque obviamente yo como tachirense que quiero ir a Cúcuta a comprar un asunto, me desagrada que me impidan entrar a Colombia. También entiendo a Colombia, porque son más de 500.000 personas huyendo de Venezuela. Entonces lo que hay en este momento es una invasión de venezolanos hacia Colombia, huyendo de la dictadura de Maduro y del socialismo del siglo XXI. ¿No creen el cuento de los Estados Unidos? No, yo creo que Estados Unidos lo que tiene que hacer es ayudar a Venezuela cuando llegue la hora del cambio político a recomponer y a reconstruir la sociedad venezolana. Usted ha sido un crítico de la actuación militar. En este momento, ¿cómo analiza el papel de los militares? Los militares son los grandes responsables de esta situación que estamos viviendo en Venezuela. La cúpula militar, no todos los militares, lo vamos a generalizar. La cúpula militar es parte de este sistema político, se ha convertido en el gran operador político de la dictadura madurista. Hoy, por ejemplo, en la mañana hubo un apagón en Caracas, sí, un desastre en Caracas, grande. Y apareció de nuevo el general, el famoso e inefable general Mota Domínguez, echándole la culpa a alguien porque hubo un saboteo. Bueno, pero no anunciaron ellos que los militares estaban tomando todas las infraestructuras eléctricas. Entonces quiere decir que los militares no sirven ni siquiera para cuidar las instalaciones eléctricas que los sabotean a cada rato. Obviamente que es ciertamente que la institución militar está colapsada, está afectada como está el resto de la sociedad venezolana, pero lo que está ocurriendo en el sector eléctrico es lo que está ocurriendo en todos los sectores, es la desinversión, es el abandono, es la negligencia, es la incapacidad, pero ahí hay un general. Y no hay servicio en Venezuela donde no haya un general. Es una catarba de generales ineptos, ascendidos por estos señores a generales con la única condición de que sean acríticos. Y buena parte de ellos, algunos de ellos, vinculados a graves hechos de corrupción. En la lista de Andorra, por ejemplo, hay varios militares, entre otros un general que fue viceministro de Chávez, compañero de Chávez en la Academia Militar, con sumas que superan los 50 millones de euros en la banca de Andorra. Entonces, es muy importante que los militares que no están corrompidos, que son la inmensa mayoría, que no están metidos en esta agenda, que son la inmensa mayoría, no sigan prestándose para agredir a nuestro pueblo, no sigan prestándose
para perpetuar a la dictadura, sí, y sean factores que contribuyan de manera decisiva a que la dictadura de Maduro haga unas elecciones bien hechas, unas elecciones libres, que es lo que nosotros deseamos, llevar al país claro, a unas elecciones transparentes, a unas elecciones libres y democráticas, para que el pueblo con su voto defina el destino de la nación venezolana. Nos queda un minuto, doctor. Le iba a preguntar sobre la gestión de Lady Gómez. Bueno, creo que la gobernadora hace un esfuerzo enorme en medio de esta espantosa crisis económica y política. Le ha tocado un momento aún mucho más complejo por la quiebra de la economía nacional y por el cerco. Se nota el cerco. Fíjese que ya le nombraron inclusive hasta un gobernador paralelo, Sí, sí, sí. ¿verdad? Al señor Freddy Bernal, uno de los personajes más negativos y peligrosos de la camarilla roja. Lo han designado acá para que haga el papel de gobernador alterno con el nombre de disque protector del Táchira. Menos mal que el señor obispo dijo quién era el protector del Sí. Táchira Muchísimas claramente, gracias, doctor. pero tenga la seguridad que seguiremos ayudando en todo lo que sea posible a esta tarea de que el Táchira sea un referente de la democracia y un baluarte de la libertad. Gracias al doctor César Alejandro Pérez Viva. Y a ustedes, amigos, hoy es celebrar el Día del Amor y la Amistad. Así es. Sí. Hasta otra oportunidad. Hasta aquí, Táchira es noticia, con Augusto Medina. Les esperamos mañana, a la misma hora. Táchira es noticia.